Buenas tardes. Yo soy un bateador emergente. Soy un pobre suplente de mi buen amigo Carlos Leáñez, que si algo sabe hacer es hablar, pero se quedó sin voz. Así que vamos a tratar de suplirlo lo mejor que se pueda. El nombre de esta mesa se llama El nacimiento de Hispanoamérica y vamos a tratar los temas de Isabel, Marina y Guadalupe. Como ustedes saben, la primera Isabel es la promotora del cristianismo en América. Marina es la mujer pontificia, que es el puente entre las dos orillas de la Mancha, porque en cuanto a España llega a América, se convierte en la Mancha, las dos orillas. Y Guadalupe, bueno, se convierte en la madre adoptiva de esa naciente nación, embrión que ya era México. Pero bueno, vamos a dejar que hablen los expertos y para eso le vamos a dar la palabra a Marcelo Gullo. Por favor, Marcelo. Vamos a... Bueno, muchísimas gracias. No lo hice en la anterior intervención, pero quizás tengamos unos segunditos más. Mi profundo agradecimiento a José Luis, mi profundo agradecimiento a Beatriz, por supuesto a la institución que nos acoge, que es la Fundación del Pino, a Ana y a todos ustedes que están acá, después de comer que uno le agarra cierta gana de dormir, así que no se me duerman. Yo lo resumo así empezando por Isabel, porque los segundos valen. La historia de España y el Nuevo Mundo, América, Hispanoamérica, como quisiéramos llamar, es una historia de amor. Es una historia de amor, sí, tiene otros ingredientes, claro, pero en el fondo lo que primó es el amor. Lo que pasa es que vino la leyenda negra, yo siempre lo cuento así, como dos que estaban por casarse, ya habían alquilado para irse a una semanita a una playa, algo, y de repente le dan un golpazo por la cabeza a los dos que se van a casar, cuando salen de un restaurante, pierden la memoria por el golpe, pierden la memoria, y ahí hay el mismo que le dio el golpe, ¿no es cierto? Se despierta la chica, la señorita que se va a casar, y le dice, mira, ese tipo que está al lado tuyo, ese es un violador, ese te violó, ese le robó la tierra a tus padres, mató a tu hermano. Y lo que era una historia de amor se transforma en una historia de odio. Odia a ese que era su amor. Cuando se despierta él le dicen, ella ya se fue, a él le dicen que él es un degenerado, que ha violado, matado, asesinado. Y el tipo dice, puta madre, todo eso soy yo. Y sí, un violador, degenerado, robaste tierra, violaste mujeres, mataste. Lo cual el tipo no sabe qué hacerle, que era un trauma gigantesco. Eso es lo que nos pasó a nosotros porque eso fue, se entiende la leyenda negra, construida por muchos italianos, holandeses, alemanes, pero fundamentalmente por Gran Bretaña, que la convierte en política de Estado. Pero la realidad fue otra. La realidad es la que marca Isabel, ¿verdad? Que tiene su historia de amor y su historia de poder. ¿Con quién? Con Fernando. Se amaban en términos modernos, y quién sabe. Pero yo estoy seguro que ella lo amaba profundamente. Y que le fue siempre fiel profundamente. Y ese amor de Isabel en una mujer que es profundamente creyente. ¿Sí? Profundamente creyente. Ahí están los que creen que no, que solamente hacía política, construía el Estado. No, para Isabel era más importante la fe y salvarse que construir un Estado o construir poder o construir una monarquía unificada. Y esa Isabel, cuando se encuentra con una cosa nueva que no sabe qué es, ¿no? ¿Dónde corno llegó este Colón y viene y trae a estos tipos? Toma una decisión fantástica. Y dice Isabel, esas personas que están ahí no serán esclavos. Entonces los alumnos se me mueren de risa. Profesor, ¿qué tontería dice usted? Claro que no. ¿Cómo que tontería? Usted es idiota. En ese momento cuando se hacía una guerra uno le ganaba al otro, lo hacía esclavo. Es lo que hacía todo el mundo. Y esta señora dice que no, que de ninguna manera. Pero es más, dice otra cosa. Tienen que casarse españoles con indias e indios con españoles. ¿Qué quiere decir con esto? En un mundo que ella no imaginaba, que no iba a haber relación metrópoli-colonia. No iba a haber. Y entonces se produce el milagro del mestizaje,
Pero no nos olvidemos, no es que no hubo mestizaje en la América del Norte. Es un error. Sí hubo un mínimo mestizaje en la América del Norte. Jefferson tuvo muchos hijos con una esclava negra, que a su vez esa esclava era hija de una relación con una esclava que había tenido su padre político y la había elegido porque era parecida a su esposa. Pero el hijo de Jefferson fue siempre esclavo, jamás lo reconoció como hijo. Pero el hijo de Garcilaso la Vega fue un hombre con nobleza en España. El hijo de Cortés fue caballero, se entiende, de España. ¿Y eso por qué se produce? Se produce porque España era católica, esa es la verdad. Hoy hablar que España era católica parece como una ofensa. No, España era católica. Y quería decir eso, que no podía haber relación metrópoli-colonia. En el pensamiento católico no podía existir eso. Pero el pensamiento católico tiene una particularidad que no hemos olvidado, no es el cristianismo en general. Ahí hay una figura fundamental, aunque uno no crea en Dios, y aunque Dios no existiese de lo mismo, es una cuestión cultural que se podría estudiar, que es la figura de la Virgen María. María. Es decir, a la cual Isabel tiene una devoción extraordinaria. Es decir, la Virgen de Guadalupe está en Guadalupe allá, pero primero está acá. Es donde Isabel iba cada vez que tenía una crisis a rezar, consultar. Acá, Guadalupe, acá. Y entonces lo que lleva a España allá es ese ADN mariano. ¿Pero eso qué quiere decir? Desde el punto de vista cultural, si existe, no existe, no me da exactamente igual. Quiere decir que en la conformación cultural del hombre hay una madre que pide por uno delante de Dios. Es decir, no es el Dios que va a seguir después, que es el Dios de la ilustración, el Dios arquitecto, que ha creado el mundo y se desinteresa del mundo. No es un Dios providente, que interviene en la historia y interviene porque tiene una madre al cual uno puede pedirle. Puede pedirle cosas. Ese ADN mariano es el que se va a inocular español en Hispanoamérica y por eso los santuarios marianos están en toda sentido Hispanoamérica. La Virgen de Luján en la provincia de Buenos Aires en Argentina, la Virgen de Itatí, la Virgen de Copacabana, ¿sí? Donde uno va hay un santuario mariano y la gente le reza primero a la Virgen María para pedir algo a Dios, ¿no? Intercede, ¿no? Porque es una madre. Pero ¿qué es una madre? Quiere decir que para mí, pero también para él, pues si yo no la reconozco, quiere decir que por más que yo sea un desgraciado, por más que haya injusticia, se establece el concepto de hermandad. ¿Qué quiere decir? De comunidad. Y comunidad no es lo mismo que sociedad. Nosotros estamos unidos en comunidad porque somos hijos de un mismo padre y de una misma madre, en el amor. En la sociedad estamos unidos por interés, que es Rousseau, que es Voltaire. Estamos unidos porque tenemos necesidad. Si no, no estaríamos unidos porque el hombre es lobo del hombre. El hombre no es lobo del hombre. Eso es lo que España lleva a América. Después, claro, viene la realidad. Hay lobos, claro, y muchos que sucumben a los otros hombres, sí, claro. Pero la figura de Isabel es central. Ahora, cabría hacerse una pregunta. Usted, profesor, dice que Isabel, me dice un alumno, es central. Sí, pero los otros se podrían haber olvidado de Isabel y de lo que usted denomina su testamento político, que es el mensaje mariano, ese ADN mariano, ese mestizaje, ese que no va a haber esclavo, y decir a mí que me importa lo que Isabel. Cabe preguntarse. Es que Carlos, primero Carlos V, Felipe, segundo y los otros Felipe, siguieron con ese pensamiento de Isabel. Fueron leales a ese testamento de Isabel. Y la verdad es que sí. La verdad es que sí. Acá en España se olvidan cuando se estudia democracia, se creen que la democracia la inventaron los ingleses. Cuando Álvar Núñez, cabeza de vaca, después de haber estado caminando 4 años por México, va a España, lo manda el rey para el Río de la Plata, Asunción del Paraguay, porque era el paraíso de Mahoma, porque los españoles se casaban con 18 guaraníes, porque si no se lo comían los indios, había que ser cuñado, hermano de todos. Pero si no se lo comían. Y entonces dice, mira, anda ya, ponemos un poquito de orden, porque los muchachos se ve que se han extraviado. ¿No? Un minuto, Marcelo, un minuto. Ahí llega don Álvar Núñez, cabeza de vaca. Este me hizo confundir ya. De perder el hilo de conducción me hace perder más tiempo que si no me voy a interrumpir. ¿Es cierto, no? Cabeza de vaca. Sí, pues ya me perdí. Ya no sé lo que iba a decir, me interrumpiste. Y se encuentra, malgrado esa relación que era absolutamente ilógica para el catolicismo, con una realidad católica, y lo echan. ¿Y qué le dice el rey cuando vuelve en un barco que lo mandan preso, lo de Asunción a
a España, manda una real célula y le dice a los de Asunción, miren, acabemos con esto, haga lo que quieran, elijan un gobernador ustedes, no le mando ninguno más, pero por favor que sea un hombre, un voto, y sin hacer mucho lío, sin que griten mucho, un hombre, un voto, establece la democracia. Un hombre, un voto, porque todos los hombres valen iguales, porque son hijos del mismo padre. Es decir, que es mentira que América Hispánica, como le gusta a ellos decir América Latina, es retrasada por España y tuvo gobiernos militares y después convulsiones porque España inoculó el virus del autoritarismo. No, a través del pensamiento mariano nos inocula el virus real de la democracia. El hecho, no el igualitarismo, que es igual a que nada en una abstracción, sino iguales porque somos hijos de una misma madre. Y todo eso lo hizo Isabel. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Ahora le vamos a dar la palabra a Guadalupe. Guadalupe nos va a hablar de Guadalupe. Sí, Guadalupe Jiménez. Y quiero dar un comentario de Carlos, introductorio al tema. Dice que la figura de Guadalupe facilita la apertura a la trascendencia y a la incorporación de la fe católica. Pero háblanos tú, Guadalupe, dinos tu opinión. Bueno, soy mexicana, me llamo Guadalupe, nací el 12 de diciembre y mi madrina fue la Virgen de Guadalupe. Así que la quiero mucho, pero soy historiadora y los historiadores tenemos una obligación, la búsqueda de la verdad. Y pase lo que pase, sea por intereses políticos, económicos, teóricos, no podemos distorsionar lo que nos está enseñando las evidencias. La historia no se trata de adjetivos. Estamos ahora en una época de discursos llenos de adjetivos. Analicen lo que están hablando todos nuestros políticos en todas las naciones. Los discursos están llenos de adjetivos. Recuerden, no son hechos históricos. El hecho histórico tiene que probarse, tiene que haber evidencias. Aquí tengo un tema, pues para mí apasionante, pero tengo que ser honesta con él. Guadalupe, claro, es un nombre de origen árabe. He estado en el monasterio de Guadalupe en Extremadura. Allí está una hermosa virgencita de madera, bueno, que ya se oscureció, porque normalmente esas vírgenes no son negras, son originalmente de madera y se van oscureciendo. Muy hermosa con el niño. Sí, ahora, nuestra Virgen de Guadalupe, ¿en qué está basada nuestra tradición guadalupana? Hay un documento que no sabemos exactamente la época en que se escribió, se cree que por 1561, los últimos especialistas creen que es por ahí, que se llama Nican Mopowa, que significa en náhuatl, aquí se dice, aquí se narra. Ese texto yo lo escogí para la clase de maestría a mis alumnos sacerdotes en la Universidad Pontificia de México. Me habían pedido que les enseñara a analizar documentos históricos y lo escogí con toda intención. ¿Por qué? Porque estos muchachitos, estos jóvenes que estaban haciendo sacerdotes, iban a ser dirigentes en cada parroquia o en cada sitio donde iban a ir. Y yo no quería que distorsionaran las cosas y se preocuparan por lo esencial del mensaje de Guadalupe, que no es material. No crean nada de las barbaridades que ustedes ven en un montón de cosas de televisión, que si la Virgen tiene 8 personas que se le ven en los ojos, que si las constelaciones están en su manto, que si está vestida, pobrecito el Papa lo acaba de decir hace poco, que está vestida como indígena. Por supuesto que no. Si ustedes analizan esa tilma, que no es tilma tampoco, porque un indígena de la época no podía tener 1,90 de altura. ¿Qué tilma puede tener? La tilma le llegaba a media pierna, pues esa es una. Tampoco está hecha de maguey, está hecha de algo mucho más fino. Además, las pinturas no son extraordinarias. Tampoco es milagro que tenga 500 años casi. ¿Por qué? Porque yo he visto en otros museos telas de 3.500 años y no es ningún milagro. Se pueden conservar. Entonces, ¿a dónde está la esencia de lo que ha hecho que Guadalupe sea para toda la América algo muy especial? Y ahora también no se nos olvide, yo quería decirles aquí en este foro hispánico, que no se nos olviden los 48 millones de personas de origen hispánico en Estados Unidos. No los estamos contando. También tienen origen hispánico, son nuestros hermanos.
y también ellos es importante que los incorporemos a toda esta preocupación y esta idea que tenemos de hacer algo por esta comunidad, como dijeron, porque eso somos, una comunidad. Quiero decirles que el Necalmopowa, para los historiadores, tiene problemas. Creemos que no es un relato histórico, propiamente dicho. Tiene problemas serios y yo a mis alumnos se los hacía ver. A ver, muchachos, los franciscanos llegaron, los 12 franciscanos que llegaron en 1524, establecen su gran centro de evangelización en Cuautitlán. ¿Cómo es posible que un neófito, un joven o una persona que se está formando para ir al catecismo de Cuautitlán tenga que caminar un día entero para llegar a otro lugar que se llama Tlatelolco, para allí recibir el catecismo, cuando ese convento franciscano no está fundado sino hasta 36? Y este relato dice que en 31 va este joven desde Cuautitlán a recibir la catequesis. Primer problema. Segundo, se llama Juan Diego. Si ustedes trabajan los archivos como los historiadores, tenemos obligación de hacerlos, y se van a las parroquias del siglo XVI y revisan los libros de bautismos, de matrimonios y de defunciones, ustedes en los libros de bautismo de la primera etapa no van a encontrar nombres dobles de indígenas, van a encontrar Fernando, Luis, Pedro, lo que quieran, pero no nombres dobles. Es que este nombre es un nombre emblemático. Es Juan, es San Juan, por un lado, San Juan Evangelista, y por otro lado es Diego, es Santiago de España. Estos nombres se usan mucho en estas tradiciones piadosas o mariofanías, como se llaman. Tercera cosa. Otro problema. A ver, analicen lo que dice este relato. Es como si fuera un auto sacramental. Es muy hermoso lo que hicieron estos primeros franciscanos, que son de la Reforma en España franciscana, que llegan y lo primero que hacen es decir, tenemos que aprender de ellos. Hay una carta preciosa de Fray Pedro de Gante, anterior a ellos, porque él llegó en 23, que dice lo siguiente, yo la publiqué en el libro que publiqué para la Biblioteca del Congreso, donde le dice a Felipe II, que era su pariente muy probablemente, creemos, Señor, aquí rezan cantando y danzando. He aprendido a hacerles canciones y les estamos haciendo vestimentas con pintado los principales misterios de nuestra fe. Eso es como ellos rezan. Es decir, están respetando la forma de rezar. ¿Por qué creen que en toda Hispanoamérica tenemos atrios en las iglesias, sobre todo en México? Pues porque el indígena no entraba a un templo prehispánico. Están muy altos y solo el sacerdote entraba en las pirámides. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí se dan cuenta que este indígena no está acostumbrado a entrar a una iglesia ni a una capilla. Les hacen grandes atrios. Vayan por todos los pueblos de México y vean nuestras iglesias, sobre todo las antiguas, 16, 17 y 18, con atrios. Primero bailan, porque ese es su rezo y sus canciones. Entonces, lo que le está contando al rey es, Señor, tenemos que hacerles que canten y dancen, porque así rezan. Fíjense el respeto al otro, primero. Segundo, Guadalupe. ¿Por qué se hace tan importante Guadalupe? No es al principio en el siglo XVI, no son los indígenas los que van así en muchísimas muchedumbres se convierten, no, esto viene del siglo XVII a partir de 1648. Hay una obra de un bachiller, de un sacerdote, Miguel Sánchez, que dice lo siguiente, ese fue el toque del inicio del gran culto y de la devoción guadalupana en toda la Nueva España. Dice lo siguiente, que todavía no se nos olvida a los mexicanos, Hay dos pueblos preferidos en la historia. Cristo escogió a Israel y María escogió a la Nueva España. Somos pueblo predilecto, ni España lo es, somos nosotros. Ahí viene el origen de esa, somos diferentes. ¿Saben cómo le van a llamar inmediatamente a la guadalupana? La Virgen criolla, en el verdadero sentido de criollo del siglo XVI. No lo que hizo en nuestro caso en México en el siglo XIX a finales, decir criollo es el hijo de españoles peninsulares, nada más. No. Criollo es el nacido, nutrido en la tierra. Criollo, se ha criado aquí. Esta Virgen es criolla. Son tan bonitos todo lo que un encuentro sobre ella. Ella, ¿por qué quiso venir? Pues porque quiso estar con nosotros. Cuando los insurgentes, ojo en la palabra insurgentes, que son nuestros rebeldes de 1810, se levantan, ellos no se llamaron insurgentes. Los enemigos les pusieron insurgentes y a los insurgentes no les gustaba el nombre. Pero por 1802 se escriben y dicen, bueno,
Está bien, lo aceptamos. Y lo aceptamos porque es el nombre que el pueblo español se dio cuando se levantó contra Napoleón. Se dijeron insurgentes, nosotros también somos insurgentes. Fíjense cómo estamos, nuestras historias entramadas, pero no lo sabemos. Yo veo en el Archivo General de la Nación las listas de dinero que se estuvo mandando al pueblo español durante su guerra contra Napoleón. Veo la llegada de las fragatas británicas a Veracruz en el año nuevo, en el año 9, 1809, 3 fragatas, en donde vienen a recoger 3 millones de pesos urgentes, porque Lord Wellington ha dicho, no llega un peso de Veracruz, no damos un paso Guadalupe. en España. Muchas gracias. Vamos a... Bravo. Vamos a dar paso a los comentarios de Francisco Núñez del Arco, que nos tiene una versión muy interesante sobre Marina. Bueno, muchas gracias. Aquí estoy luchando un poco la batalla contra la siesta española, al igual que muchos de ustedes, por lo que veo. Así que les agradezco con más razón estar esta tarde aquí. A José Luis López Linares, a López Lee Films, a todos los organizadores de este evento, por volver un sueño realidad, un foro de los hispanos del mundo hablando. Lo han hecho, por supuesto, antes de Héroes de Cavite, también aquí en España. Y es una maravilla, es una delicia poder estar hablando a gente de México, de Argentina, de Perú, de Ecuador, de donde soy yo, en nuestro idioma común, compartiendo nuestra historia y nuestras raíces y nuestra cultura común. A mí me maravilla, les felicito y les agradezco muchísimo por la honra enorme que me hacen de participar esta tarde aquí. A partir de 1492, nada es completamente americano y nada es completamente europeo. América y España se explican por la simbiosis, por la unión. Simplemente América y España no existirían como las entendemos hoy en día si no fuera por ese encuentro hace 5 siglos entre los dos mundos. No habría los españoles ni existiríamos los hispanoamericanos si no fuera por ese mestizaje glorioso, esa alquimia divina que produjo los pueblos hispánicos actuales en el mundo. Sin embargo, el mestizaje significa para la gran mayoría de las sociedades hispanoamericanas y la española, por supuesto, un signo de contradicción, de negación y de trauma, diría yo. Los ecuatorianos odiamos a los peruanos. Bueno, yo no, pero la sociedad ecuatoriana odia a la sociedad peruana, históricamente. Lo hablábamos aquí con Pedro Pablo Laiz hace un momento. Los peruanos odian a los chilenos, desprecian un poco a los bolivianos. Los chilenos odian a peruanos, a bolivianos, a argentinos. Los argentinos odian a chilenos, a bolivianos y a paraguayos, y también desdeñan a los uruguayos porque son una provincia rebelde. Los bolivianos odian a chilenos y odian a peruanos igualmente. Los paraguayos odian a los argentinos. Los colombianos odian a venezolanos, los venezolanos odian a los colombianos. Los mexicanos nos ven con desdén a los sudamericanos. Y los americanos meridionales, los hispanoamericanos del sur, también les vemos con cierta reserva a los mexicanos. Y por supuesto, en Centroamérica hay muchos enfrentamientos que no acabo de entender bien, pero a los nicaragüenses sé que tampoco les quieren mucho, y Cuba también tiene los enfrentamientos con otras islas. Y lo que nos une a todos, ¿qué es? El odio a España. Por supuesto, no podía faltar. Si algo nos identificamos todos nosotros es en el odio a España. Uno puede viajar a todos los países de la hispanidad y odiar a España, y ahí nos sentimos comunes y conjuntos. ¿A qué se debe a esto? Al profundo desconocimiento de la conformación histórica de nuestra realidad social, principalmente esto, el mestizaje. Me ha tocado esta tarde hablar de Doña Marina, la así llamada Malinche en la historia de Nueva España, de México, como justamente una palabra despectiva. Algún intelectual mexicano, que no recuerdo el nombre, acuñó el término malinchismo como traición, como la admiración enferma al extranjero. Y eso se ha compartido en el resto del continente. Cuando en Ecuador también se habla de malinchismo, de esto, ¿no? Yo quiero ser más ecuatoriano que nadie, aunque nadie sabe que es el Ecuador, y odio a todo lo que sea, ¿no? Lo que no sea el Ecuador. El excepcionalismo, esa idea de que nuestros países se conformaron ex novo, ex nihilo, completamente nuevos y de la nada, una falsificación por completa, nos ha hecho ver a los vecinos, a los hermanos y por supuesto España como completos extranjeros y extraños, enfrentarnos entre nosotros, vivir de espalda a lo que somos, vivir de espalda a nosotros mismos. En la mesa ahora que compartimos en el almuerzo, hablábamos de esto. Ecuador ha vivido de espaldas frente a, no sé, por supuesto no solo a España, pero sino a su principal y más cercano país, que es el Perú.
A mí como ecuatoriano, en mi última, soy, creo, gracias al cielo, ojalá, la última generación de ecuatorianos que me criaron enseñando a odiar al Perú. A odiar al Perú. A odiarlo. Así como a los peruanos se les enseñó a odiar a Chile. Mi sorpresa fue cuando a los 16 años por primera vez crucé al Perú. He estado 25 veces en el Perú, tengo familia en el Perú, tengo muchísimos vínculos, me encanta el Perú, Cusco, Lima, etc. Cusco es un rincón muy acogedor de Extremadura en los Andes, así como Quito es un precioso lugar de Andalucía en la América Española. Y a mí lo que me voló la cabeza la primera vez que estuve en Lima, en que había estado antes en Estados Unidos, nunca había estado en otros países hispanos, y digo, pero por Dios, ¿qué falló en mi educación para que yo piense que los peruanos son mis enemigos? Cuando el país más parecido que yo he visto en todo el planeta, he recorrido Asia, Europa y América, en ese momento no, pero después lo haría, es el Perú. Yo siempre digo que el Ecuador es del norte del Perú y el Perú es del sur del Ecuador. Lo mismo fue después cuando pude ir a Bolivia, viví un par de años allí, después en Argentina, estudié en la universidad allí, y ver las similitudes y darme cuenta del gran engaño que había recibido en mi educación, en el adoctrinamiento, en el colegio, en la escuela, y también familiar, porque ellos también fueron productos del desconocimiento y la ignorancia. Y constatar a su vez cómo el mestizaje era rechazado por rechazar lo español. Y también al hacerlo se rechazaba al americano, lo ha dicho Marcelo. ¿Quién quiere ser hijo de un violador, de un asesino, de un saqueador por un lado, y por el otro de la india bruta que se dejó violar y el indio tonto que se dejó robar y llevarse el continente encima? Nadie quiere ser hijo del latrocinio, de la violación, del conflicto. En ese signo de contradicción, de auto-odio, nos han criado y nos han mal educado a los hispanoamericanos hasta el día de hoy. Yo no me quiero enterar cómo es la educación actual en los colegios y en las escuelas, pero estoy seguro que no ha cambiado mucho al respecto. Tengo 38 años, dejé el colegio hace 2 décadas, pero por lo que he podido constatar en las generaciones más recientes, sé que no es distinto. ¿Qué nos demuestra la historia? La historia de Doña Marina, la historia del primer mestizaje en América. Aquí nuestro gran amigo Juan Miguel Zunzunegui nos decía sobre los primeros mestizos. El primer mestizo documentado de la América Española, don Miguel Díez de Aux y Ayna, fue conquistador de México con Hernán Cortés. Así como estuvieron presentes, se mencionaba ayer aquí mismo, usted, doña Guadalupe, mencionaba gente de África, gente de Grecia, gente del Mediterráneo. De Flandes. Los americanos, por supuesto, con las huestes indígenas aliadas de Cortés, estuvimos presentes en la conquista y en la conformación de la Nueva España, pero también el primer hispanoamericano, el primer mestizo, lo estuvo allí. ¿Por qué no conocemos de su existencia? Hijo de un noble aragonés, con una cacique, una cacica, una señora principal, una noble de la isla española del Caribe, va con Cortés a México. Bernal Díaz del Castillo lo menciona en su crónica. ¿Por qué este personaje no es conocido? Doña María lo mismo, es un mestizaje entre élites. Cortés es un hidalgo, pero que descolla como un aristócrata realmente en la historia y se vincula con Doña Marina a un nivel de pares, ¿no? Y el mestizaje fundamental, primordial en la América Española es entre la crema de la sociedad, lo dirían hoy en día utilizando ese cliché, es entre las capas superiores. Desde allí empieza a distribuirse de forma subsidiaria e irradiar al resto de las sociedades. Entender que España intentó fusionar lo mejor de su propia sangre con lo mejor del continente americano debería darnos orgullo y un sentido de pertenencia total a los hispanoamericanos. Sin embargo, no lo hace. El hispanoamericano, y estoy seguro que los hispanoamericanos aquí presentes van a concordar conmigo, cuando se habla de mestizaje es una vergüenza, porque es la violación, es la aceptación de que venimos de lo peor de España, porque eso es lo que se nos habla, del puerquero, del ladrón. Una falsificación total de la historia. Por eso el entendimiento de esa fusión, de esa magia, de esa alquimia, utilizando un término poético, es fundamental para el desarrollo de nuestras sociedades. Cuando empecemos a entender al mestizaje, no como un signo de contradicción, no como un signo de trauma para el continente, sino como del enriquecimiento mutuo de estos dos mundos que se encuentran en 1492, finalmente vamos a aceptar lo que somos. La gran lucha, efectivamente, como se ha dicho ya muchas veces aquí, es en contra del auto-odio. En Hispanoamérica nadie quiere ser español, pero tampoco nadie quiere ser indio. Todos queremos ser gringos, queremos ser franceses, queremos ser ingleses,
más recientemente queremos ser chinos, alguno quiere ser japonés por ahí, pero nadie quiere aceptar esa hermosa mezcla de español e indio, por supuesto que somos, y de todos lados, porque por Nueva España, por ejemplo, pasó gente de todo el mundo. Aceptar esa raza cósmica de la que hablaba don José Vasconcelos, que es la representación máxima de la universalidad. Ahí sí, del catolicismo como concepción universal del hombre, de la humanidad, lo somos nosotros. Lamentablemente, la historiografía republicana ha adoctrinado en 2 siglos de desconocimiento y autoodio a nuestras sociedades y a nuestros países. Y en eso yo soy completamente radical. No podemos tratar de conjugar los estados continuadores de la monarquía de España, entre ellos el Estado-nación llamado Reino de España y todos los Estados-naciones de Hispanoamérica, con una realidad histórica, porque se excluyen mutuamente. Se ha mencionado que España mira de espalda a América desde que se conformó como un Estado-nación, y nosotros también nos miramos de espalda los unos a los otros, porque estamos rechazando permanentemente lo que nos une. Reitero esto, el mensaje fundamental que necesitamos hacer llegar, y que la obra magnífica de José Luis lo hace, es el del autoconocimiento. La gran aventura de conocernos a nosotros mismos, que no puede haber ninguna mayor y mejor aventura que esa. De decir, por Dios, como le decía aquí a Antonio, yo sé que un pariente mío lejanísimo fue a Nueva España hace 3 siglos. Y sé que otro estuvo con Cortés, pero no soy un caso excepcional. Todos los hispanoamericanos tenemos realmente familia y sangre pródigamente regada en todo el continente. Igualmente en lo que es Argentina, en lo que es el Perú, entonces si un poquito nos ponemos a buscar los antepasados, acabamos siendo realmente familia todos. Estuve en Buenos Aires en julio del año pasado visitando a grandes amigos y haciendo unos trámites de mi mujer, que no nos acompaña el día de hoy, y me encanta visitar los museos, y con esto voy a ir cerrando, para ver la grandiosidad de la universalidad hispánica. Y en eso yo no concuerdo con muchos autores que mencionan que España hizo lo que hizo porque era católica. Portugal también es una nación católica y Francia también es una nación católica. Y como nos ha dicho aquí nuestro querido amigo de Puy de Fou, envidiosamente, como él mismo le dijo, ni Francia hizo lo mismo con sus territorios en América, ni Portugal tampoco. España hizo lo que hizo en América porque España era España. Eso es muy importante entender y aceptarlo. España hizo lo que hizo en América porque España era España, no porque era católica. Que esa católica ayudó, pero su tradición política, cultural y social de muchos siglos en contacto con pueblos diversos en la Reconquista le permitió hacer lo que hizo en América. No hay ninguna otra explicación, porque si fuera meramente el catolicismo, Francia y Portugal habían tenido que dar la misma cátedra en el mundo y no la dieron. Gracias. ¿Qué quiero decir con Portugal? Con Buenos Aires, perdón. Que siempre va a sorprender encontrar un filipino en Buenos Aires. El mayor imaginero, el mayor escultor de la capital argentina era un filipino. El fundador de la historia científica de mi ciudad, de Quito, San Francisco de Quito, la actual capital de la República del Ecuador, fue otro filipino. Si los filipinos están en todas partes, ¿dónde no estaremos todos nosotros? Señores, señoras, queridos amigos, querida familia toda, la gran obra que realiza José Luis con sus documentales y este tipo de encuentros es este canal hermoso para conocernos, para entendernos y para aceptarnos, porque también lo dijo Marcelo y lo reitero, contra el odio la única fórmula es la aceptación en el amor a lo que somos. Muchísimas gracias. Bravo. Gracias, Francisco. Gracias. Cerramos con broche de oro esta mesa con la participación de Adelaida Segarra. Ella nos va a complementar el tema de Isabel, la católica. Muchas gracias, pero yo voy a hablar de las 3. Ya que habló la última, me tomo esa libertad. Son 3 mujeres. Las 3 son madres. Ninguna de las 3 tuvo una vida fácil. 2 de ellas vieron morir a sus hijos. María de Nazaret, que es Guadalupe, e Isabel la católica. Toda madre, por razones obvias, transmite identidad, porque habla con su hijo 9 meses antes que el resto de la humanidad, incluido su padre. Ese es un factor muy importante. Esta mañana salía la idea de que para los hispanos
es ontológico. Estos temas que están saliendo aquí, indudablemente para los españoles también. Y además es una ontología metafísica de supervivencia. Es una cuestión de vida o muerte. Tenemos que recuperar nuestra identidad porque si no seremos un pueblo manejable. No voy a entrar por aquí. Quiero hablar de las tres porque evidentemente todas las personas tenemos de alguna manera algo que hacer en la vida. Dios no crea a nadie inútilmente y de alguna forma también las tres descubrieron ese papel que debían hacer. Isabel tiene sobre todo una misión doble. Es una mujer muy ambiciosa para lo bueno y para lo no tan bueno, que sacrificó todo, incluida su familia, a su gran proyecto, que era político, era humanista, era humanizador y, por supuesto, era evangelizador. Lo hizo el comenzar la evangelización porque, evidentemente, era una mujer cristiana, practicante y piadosa, pero también, no hay que olvidarlo, porque había contraído esa obligación con la Santa Sede. La presencia castellana en Indias es legítima si hay evangelización. Cuando se conquistó Granada, se ensayaron dos métodos de evangelización. El lento, esto lo digo yo, no lo expliquen nunca así, de Fray Hernando de Talavera, que aprende árabe, escribe en árabe, predica en árabe, trata de transmitir el evangelio de cultura a cultura, de cabeza a cabeza, de corazón a corazón, en la lengua autóctona de aquellos que van a escuchar. Y también el método más rápido del cardenal Cisneros, que quiere bautizos cuanto antes. Evidentemente, vistas las cosas hoy, es mucho más católico y cristiano y coherente el modo de Fray Hernando de Talavera, porque la sustancia de la vida cristiana es la libertad, ¿no? Isabel inicia, como se ha dicho, una línea interesantísima que va a llegar hasta Carlos II, que es la defensa del buen tratamiento de los indígenas. Se puede considerar, habrá juristas en la sala que puedan corregirme si me equivoco, que ese es el comienzo de los derechos humanos. Pues yo diría que sí y no. Sí, porque hace algo imprescindible a la dignidad de la persona, sea como sea, y es interesante pensar que en toda la argumentación a favor de los derechos de los indígenas como personas nunca salió el tema del color de la piel. Perdón, se me ha ido la idea que les quería contar. Y, a ver, bueno, voy a seguir porque... Y la otra, bueno, efectivamente lega a doña Juana una línea de defensa. Entonces, no, derechos humanos. Es importante porque une la condición ontológica de personas a una serie de derechos y deberes. Pero es un colectivo concreto, los indígenas. Ahí no se habla de los guanches de guerra, no se habla de los esclavos de otras guerras justas como los musulmanes. Y los derechos humanos, por definición, no por la de 1948, sino por la propia metafísica, son universales. Tienen que ser para todos, ¿no? Ella es la impulsora de la evangelización, vio muy poco, puesto que en 1504 se muere, por supuesto no llegó a ver las leyes de Burgos de 1515. Marina es una mujer que va a recibir el Evangelio, es bautizada sobre la marcha, como saben. Sería precioso, pero no creo que exista ningún rastro documental de todo esto, conocer lo que supuso para ella, que había crecido en una religiosidad mesoamericana pues dramática, siempre angustiada por el tiempo, había que alimentar a los dioses con la sangre de los hombres para que el sol volviera a salir, conocer a un Dios que es amor, que es misericordia, que se ha sacrificado Él, no necesita otros sacrificios. De hecho, es precioso, a mí me encanta cuando uno ve las primeras imágenes de Cristo en los conventos mexicanos. En la cruz tiene rostro y manos, pero nunca tiene el torso, para que no aparezca la lanzada que podría recordar el modo de sacrificio de determinados pueblos, ¿no? ¿Qué supuso para ella ese descubrimiento? No lo sé. ¿Llegó a tener realmente una fe verdadera, convencida y libre? Tampoco lo sé, pero en cierto modo la vemos como alguien que recibe un mensaje, que lo recibe y lo ha recibido,
que después empieza a conocerlo porque hace traducciones para los franciscanos de los sermones o de los discursos, y ese proceso de descubrimiento del Evangelio pues tuvo que ser impresionante, ¿no? Y luego está María de Nazaret en su advocación de Guadalupe. Indudablemente es una madre, indudablemente ha visto morir a su hijo, indudablemente dejando de lado las cuestiones que se nos están aclarando aquí, que quizás son poco fundamentadas documentalmente, la idea de que es ella la que ha querido ir a el Tepeyac, es ella la que ha hablado en náhuatl con Cuauhtlatoatzin, alias Juan Diego. Es ella la que se ha dirigido al pueblo azteca y le ha ofrecido su protección. Nos muestra lo que a mí me parece que es nuclear en la evangelización y que la propia Iglesia, que pues somos los bautizados con nuestros defectos y con nuestros errores, hemos tardado bastante, creo, en comprender, y es que la verdad no se impone, la verdad se ofrece. No somos nosotros, los españoles, que fueron quienes llevamos eso que era razonable y verdadero porque lo llevamos los españoles. No, 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 no. ¿Qué se hizo? Pues con quizá unas mañas tal vez poco respetuosas de la libertad personal, diríamos hoy, ofrecer esa verdad sobre el hombre. De manera que lo que quiero decir para concluir es que lo mejor que sin duda pudo llevar España y que está, por supuesto, como uno de los elementos firmes, independientemente de que a día de hoy haya gente que practique o no, el mundo hispano es familia, el mundo hispano es catolicismo, el mundo hispano es español, el mundo hispano es fiesta, donde caben 2, pues caben 15 y aquí no ha pasado nada. El mejor producto que España llevó y que está en la base de nuestra familia hispanoamericana no era español, era verdadero y era universal. Así que, por mi parte, he terminado. Muchas gracias. Bravo. Muchas gracias, Adelaida. De nada. Yo nada más agregaría algo sobre el éxito de Guadalupe en México. Y es porque Guadalupe traía un mestizaje de forma natural. Era un arquetipo femenino que viene de Fenicia, griego, árabe, español, y con esa facilidad entra en México porque era mestiza. Entonces se me hace precioso ese significado. No sé si alguien quiera hacerle alguna pregunta a nuestros exponentes, ya que el buen Carlos se quedó sin voz. No sé si alguien quisiera agregar algo. Oye, ahorita. Bueno, muchas gracias. Un privilegio contar con tan notables ponentes ahí y tan admirados y queridos. Yo quería plantear una cuestión a cualquiera de los ponentes, que además Francisco Núñez del Arco lo ha mencionado 2 veces y me parece una cuestión a plantear o a reflexionar. Él no ha llamado Marina, ha llamado Doña Marina, que es como le llamaban los españoles a Malinche, y concretamente las crónicas de Bernal Díaz del Castillo. Es decir, hay un cambio tremendo de Malinche a Doña Marina, que representa un estatus social, porque Malinche venía de ser esclava o de ser una mujer pues que había sufrido una vida bastante severa y maltratada. Quiero plantear la cuestión del cambio para la mujer que se produjo, la mujer en general, con motivo del encuentro de España con América. Cómo se transformó la vida social, jurídica de las mujeres del mundo prehispánico a partir de la presencia pues, de la cultura hispánica. Esa era la cuestión que para cualquiera que quiera me puede contestar. Correcto. No sé quién quiera contestar, seguramente tú, Guadalupe. Nada más, Bueno. yo quiero agregar nada más antes algo. El sufijo sin, o sea, Malin sin, quiere decir señora. O sea, ya en su mundo indígena,
Malinali era ya respetada porque ya sabía 2 lenguas, el náhuatl y el maya, y se la apreciaba porque era intérprete. Entonces, antes de entregarla a los españoles, era ya una persona apreciada, y por eso mismo la entregan, no porque fuera esclava, sino porque era una persona valiosa, y entonces el cacique que la entrega a los españoles, la entrega no como un premio, no como un regalo, sino para a aquellos que lo vencieron, queremos que sean también nosotros y descender juntos. Entonces te entrego a ella para que descendamos juntos. Pero te lo va a explicar mucho mejor Guadalupe. Mira, es que Malinali y Malintzin viene de algo, no al revés, viene de Marina. Ella la bautizan como Marina. Ella no se llamaba Malinali ni Malintzin. El náhuatl no tiene ere. ¿Cómo le podían decir? Malina, porque no tiene ere. Entonces el sin, como él ha dicho, es un reverencial. Es decir, de honor. Marina. En realidad su nombre es Marina, porque no tiene otro nombre, porque el bautizo, nomás que el náhuatl no tiene la ere. Entonces por eso le decían Malina. ¿Qué ha pasado? Y aquí yo quisiera insistir en algo. Una cosa es la historia y otra cosa es la literatura, la ficción. Tenemos grandes escritores en nuestro mundo hispánico y también fuera de ese mundo que nos han dado una pseudohistoria. Carlos Fuentes, Octavio Paz, Pérez Reverte, ahora con esta discusión última que todos ustedes conocen. Bueno, yo platiqué con Octavio Paz y platiqué también con Carlos Fuentes. Y sobre todo con Carlos Fuentes en una reunión le estuve diciendo, todo lo que usted dice sobre Malintzin es falso, don Carlos. Ni es una mujer ultrajada, ni furiosa, ni traidora, ni resentida porque han abusado de ella. No tiene nada que ver con la realidad que usted está diciendo. ¿Por qué? Porque ella viene de una comunidad. Es un mundo comunal de donde ella viene. Desde su nacimiento en adelante, la comunidad ha decidido qué va a pasar de cada una de esas criaturas. Está acostumbrada a que esa comunidad decida y la entregue a un jefe. No es una mujer española, cristiana, de Sevilla o de otra parte, que tenga toda una estructura de valores, por ejemplo, pureza, etcétera. Eso, a ella que le entreguen a un jefe o a otro, es parte de su trabajo, de su vida comunal. Ella no se tiene ni frustrada, ni está muy jovencita. Ahora creemos que no tenía ni 16 años. Sí, sabía parte de totonaca, parte de náhuatl, y después va a aprender castellano. Entonces, ya el puro hecho de que ella, su verdadero nombre es Marina, y nosotros le hemos hecho Malinche, ella no era eso. Eso fue como se fue convirtiendo. Eso por un lado. Segundo, yo quiero recordarles algo muy importante que nos diferencia de todo, todo el continente, porque, bueno, yo soy mexicana y nuestro pueblo es muy mestizo, que es el más mestizado de toda la América, de todo el continente. Nosotros tuvimos una gran suerte. Tuvimos personas que llegaron a la Nueva España, a lo que se llamara Nueva España. Nuestro primer virrey, Antonio de Mendoza, de 1535, fue capitán general de Granada y de jovencito le llamaban el moro, siempre andaba vestido de moro. Conoció otra religión, otras costumbres, otra lengua, estaba acostumbrado, lo admiraba, lo vivía. Ese tipo de persona nos va a llegar a este nuevo mundo. Están acostumbrados al mestizaje. Han tenido 700 años con la presencia de otra cultura, de otras formas de ver la vida, de otros valores, y las han aceptado. Por eso es la diferencia con lo que va a ser el mundo de los peregrinos en la Nueva Inglaterra. No se parece. El mestizaje allá es una aberración. Yo trabajé en la Biblioteca del Congreso y compañeras y colegas mías que tenían, por ejemplo, un padre inglés y una madre cherokee, aborrecían a su padre inglés, tenían que ser cherokees únicas. Trabajé con el Smithsonian y con el Canal 4 de Británico cuando se hizo una obra que ustedes conocerán que se llamó El espejo enterrado. La persona de Jamaica y los que estaban ahí aborrecían el mestizaje, lo odiaban, decían que no se mencione para toda la historia Hispanoamérica. Les dije, entonces no podemos hablar de Hispanoamérica sin mestizaje. Para ese señor que era negro de Jamaica, aborrecía solo la idea de un cruce. Venían de otra realidad, una realidad inglesa que nosotros no tuvimos. Gracias, Guadalupe. Vamos a dar la oportunidad a otra pregunta, por favor. Bueno, pues es un privilegio estar aquí con ustedes. Mi nombre es Carlos Núñez, mi nacionalidad hispanoamericano.
Y quiero hacer un comentario y una pregunta. Lamentablemente, Francisco Tocayo de apellido, es cierto lo que dices, pero está en ciernes esa gran nación latinoamericana, mejor debo decir hispanoamericana, Así es. y creo que tenemos un gran futuro. Pero para construir ese gran futuro necesitamos primero desmontar algunas mentiras y algunas leyendas. A todos los que estamos aquí presentes nos irrita la leyenda negra, esa leyenda que se han inventado los británicos en contra de España. Pero a quienes venimos de Hispanoamérica nos irrita también esa otra leyenda negra que se ha inventado aquí en España. Por ejemplo, hay autores que dicen que los aztecas se comían a los niños. Entonces, yo quisiera dejar aquí bien claro que esas son mentiras y esos libros se venden por miles y se lo cree el público español. No, los aztecas no eran caníbales ni los mayas tampoco. Sí, efectivamente, había otras culturas y otros pueblos a 500 kilómetros de distancia que eran caníbales, ¿sí? Sí, es cierto. Pero es como si culparan a los españoles porque a 500 kilómetros de distancia los alemanes hicieron campos de concentración. Bueno, son pueblos distintos. Allá también eran pueblos muy distintos. Y el pueblo náhuatl y el pueblo maya eran de una gran cultura y nunca fueron caníbales. Yo le pediría a Francisco y a Guadalupe que sean tan gentiles de confirmar lo que estoy diciendo o de desmentirme. Yo lo que menciono como historiador, porque soy historiador por vocación, porque investigo y escribo sobre historia en archivos. Yo no estudié historia, yo estudié relaciones internacionales, pero soy historiador porque me he hecho historiador. Y una regla máxima de la historia que cualquier persona sensata debe entender es que no se puede juzgar con las categorías morales del presente al pasado. Entonces, toda categorización con los límites, valores morales actuales de hechos que sucedieron hace 500 años en cualquiera de los pueblos que participaron en el proceso de la conquista, ya sean los españoles o los pueblos de América, no tiene una validez con el juzgamiento actual. ¿Por qué digo esto? Porque así como hubo excesos durante la conquista, por supuesto que los hubo, no podemos tampoco creer que todos los conquistadores eran ángeles y bien intencionados, hubo todo tipo de excesos. También en los pueblos americanos se cometían todo tipo de barbaridades, ¿no? Y cuando digo esto, nuevamente, no es un juicio moral, es un juicio de entendimiento de la historia, porque si es verdad que nosotros necesitamos reconocer y entender nuestro pasado para saber lo que somos actualmente, también es verdad que por esa misma razón nosotros no podemos aplicar el criterio, más que el criterio diría, un juicio moral a hechos que no participamos en su momento. Aquí mismo en los contertulios sé que Marcelo no va a estar de acuerdo conmigo, por ejemplo, en eso. No, no, Pero, por ejemplo, no sé, en cuanto a los aztecas o los sacrificios, no estoy defendiendo ni me estoy yendo en contra. Lo que quiero decir es que tenemos que asumir que los hechos que realizaron nuestros antepasados, de un lado y del otro, no deben conformar nuestra realidad moral actual. Sí, pero lo que quiero decir con eso es que podrían haber sido caníbales o no, pero eso no desmerece o eleva la condición histórica de los pueblos que conforman nuestra identidad. Porque porque si juzgamos de esa manera, estamos cayendo en el error de rechazar una parte de lo que somos. Vamos a oír brevemente lo que diga Guadalupe como mexicana, porque tú, paisano, eres mexicano, ¿verdad? A ver, Guadalupe. Bueno, yo creo que don Miguel León Portilla, que falleció hace unos 2 años, que toda su vida se dedicó a la cultura náhuatl, no digo azteca, porque azteca es un error. No se llamaban aztecas, fueron mexicas. Los que llegaron, llamen españoles si quieren, pero era todo ese grupo muy mestizado también, europeo, y del norte de África también llegaron, venían con Cortés algunos, todos ellos
se van a enfrentar a un mundo completamente desconocido. Y como oyeron por ahí que aquellos hombres que habían llegado a México, Tenochtitlan, Tlatelolco, que es una ciudad, tiene 2 ciudades juntas, que habían venido de una tal Aztlán, les pusieron aztecas. Nunca se llamaron aztecas, se llamaron mexicas. Ahora, si van a París, van a ver que está ahora una exposición que se llama Mexicas. Por primera vez se ha aceptado que nunca se llamaron aztecas, seguimos llamándola así. Pero quiero decir algo que don Miguel León Portilla, dedicado toda su vida, nos dijo. Yo, que me he dedicado toda la vida a la cultura náhuatl, que todo estoy traduciendo del náhuatl, no puedo entender muchas de las realidades de ellos. Mi mente entera está formada con una cultura occidental, es castellano. Y todos nosotros somos así. Ahora, lo que él acaba de decir es cierto. Nosotros no podemos inyectarnos de problemas actuales al pasado. Nuestros antepasados no era que comieran a los otros. Tenemos una idea falsa de lo que eran sus dioses, porque los igualamos a los dioses griegos, romanos o dioses de otro tipo. No, es otra realidad en lo que para ellos era, entre comillas, Dios. Lo que era para ellos su vida. Si ellos no tenían un dinamismo que estuviera contradiciéndose, el mundo se acababa. Tenía una serie de creencias que los hacía dedicar su vida entera a sus dioses raros que tenían. Yo les puedo asegurar que hay dioses de ellos que tenían 8 personalidades, a veces hasta contradictorias. No se parece nada al mundo, a la idea de Dios que uno pueda tener. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, es que no podemos entrar a un mundo que no conocemos, porque nuestra plataforma de lógica y todo no la acaba de entender. Hoy los historiadores estamos muy en contra de lo que llamamos presentismo, inyectarle al pasado problemas ecológicos, problemas feministas, lo que quieran. Imposible. No se puede, porque la realidad de esas personas fue otra. Su contexto, su sociedad, sus valores, lo que respiraban diario en sus familias, lo que es ser un hombre o una mujer o un niño de una vida comunal, que nosotros hemos vivido una vida individualista, como es la sociedad occidental, no la entendemos. Y entonces, ¿qué pasa? Que los distorsionamos. Yo lo único que les pido es, el pasado ahí está. Siempre estará la verdad histórica, la tenemos que descubrir, pero con un enorme respeto de lo que ellos pudieron ser, sin juzgar. Este es malo, este es bueno, esta es una traidora. No hay nada de eso en la historia. Yo creo que es una cuestión de aceptación y punto. Es que piensen cada una de esas realidades. Los de Zempoala, don Octavio Paz, en su famoso poesía que habla del traidor cacique gordo de Zempoala, traidor para Paz. Paz no se entiende nada de eso. Y sin embargo, ustedes vayan a las universidades en Estados Unidos y Octavio Paz y Carlos Fuentes están en la parte de historia. Tiene nada que ver. Y no lo digo yo, ya lo dijo Sansón Carrasco, el bachiller, en la segunda parte de El Quijote. La poesía no es lo mismo que la historia. La imaginación no es lo mismo que los hechos. No lo digo yo, lo dijo Cervantes en 1615, un año antes de morir. Yo creo que no porque sean nuestros, o sea, los mexicanos, nuestros antepasados, mexicas, tienen que ser buenos. A mí me costó muchísimo trabajo aceptar el tema de los sacrificios humanos y lo único que tuve que hacer es adentrarme en la historia. Yo negaba el tema de los sacrificios. Por supuesto, Hernán Cortés era el hombre más cruel del mundo. Y solamente leyendo, pues, o sea, no había manera de negar los sacrificios. Y por cierto, el sacrificio de los niños era no el más practicado, pero sí era el más contundente, porque era el que sacrificaban para provocar la lluvia. Entonces, para mí fue durísimo y no trato de aceptarlo, simplemente pues lo entiendo. Al igual que Cortés, que con base en el análisis, en la lectura, me di cuenta que no era el hombre que nos enseñaron de chicos que era, ¿no? No sé cómo andamos de tiempo, vea, a ver si hay otra pregunta o ahí le dejamos. Hay tiempo para otra pregunta. Sí, ¿Sí? Aquí alguien quería hacer una pregunta. Buenas tardes y la verdad que el encuentro es interesantísimo. ¿Me puede hablar a mí?
Yo solamente Date quiero la añadir, pregunta yo antes de la pregunta. he estado varias veces en México, la mejor prueba del mestizaje es primero pasear Perdón, por la calle. me pide Marcelo hacer un comentario Sí. con base en lo anterior y después gracias. Sí, lo voy a hacer porque el señor ha hecho una afirmación que es absolutamente falsa, rotundamente falsa. No se puede hacer presentismo, claro que no se puede hacer presentismo, yo nunca lo he hecho, pero la evidencia histórica es que los aztecas asesinaban gente a mansalva. Esa es la evidencia histórica que hoy no se atreve a negar nadie que haya estudiado seriamente la historia, ¿no? Los aztecas asesinaban gente a tal punto, y no es hacer presentismo, que Cortés junta un ejército de indios, fuesen de 3.000, 30.000, 50.000, lo que corno fuese, porque estaban cansados que se los coman los otros. Estaban cansados que se los coman los otros. No se puede hacer presentismo, pero junta para combatir contra los otros. Y que se los comían, eso no lo duda nadie. Dirá que estaba muy bien en esa época, eso es otro problema, pero que se los comían, no hay ninguna duda hoy, que las pirámides eran para hacer sacrificios humanos. Usted negará lo que quiera, la evidencia histórica que hoy no discute un solo historiador serio en el mundo. Un historiador serio en el mundo. Los aztecas, mal llamados aztecas, Mexica era, se entiende, antropófago. Era un imperialismo antropófago, ¿verdad? Eso es lo que eran. Perdón. ¿Qué va a ser falso? No. Quiero contestarte algo, Marcelo, con todo respeto. Esto que estás diciendo no se sostiene ya. En ningún historiador serio en México o en otras partes que hemos estudiado el náhuatl y todo, podemos decir eso. Te voy a decir una cosa. No se comían a nadie. No, espera. No se comían Los a nadie. sacrificios humanos no los negamos, es parte de su visión cósmica y religiosa. Bueno, si no le daba sangre al Dios, que se iba a acabar el día, el sol, para siempre, pero no se los comían, como tú dices. Eso es otra cosa. Otra cosa. ¿Por qué? No es así. El comerse algo, aquí hubo algunas partes que se comían, ¿sabes cómo? Como una comunión. ¿Tú sabes lo que los franciscanos van a sentir cuando van a decir, este pueblo tiene comunión a su Dios? Hacían unas figuritas y se comían solo la alta aristocracia y solo... Sí, lo sé perfectamente. Pero no se comían... Pero hay que preguntarse qué sentía el familiar que veía que se lo estaban comiendo al hermano o al tío o al pariente. Sí lo veía, te voy a decir la verdad. Ah. Date cuenta. Fíjate otra vez. Este es un mundo muy diferente que no conocemos. Sí, que somos un mundo de muy otra. diferente. A ningún Sí, hombre en la historia del pero mundo le ha no gustado que se son coman a su pueblos- padre. A ver, cuando Abraham va a ir a sacrificar a su hijo, va a sacrificar a su hijo. Cuando los griegos sacrificaban, te voy a decir algo que pasó en 1810 en España, durante la guerra contra la invasión napoleónica. Hubo canibalismo por el hambre terrible del año 10 y 11 en España. Hay un documento de un francés horrorizado de ver a unos niñitos comiéndose a su amiguito que acaba de morir, porque no tenían que comer. También hubo canibalismo en los Andes con se de un avión, claro, pero no es sistemático. Sí, no es pero- una política sistemática pero de con sacrificar todo- a los otros todos los meses, en ir sacrificando gente. Sí, pero no son para cosas comerse. excepcionales, que es totalmente distinto. Perdóname, pero no se puede para comparar. Pero no para comerse. Si tú vas... Para lo que fuese, mataban gente. A ver, espera, ¿O no? espera, date cuenta que hay todo un rito. Si tú vas hoy al Templo Mayor, vas a ver 2 columnas que tienen de cada lado quizá 22,000 calaveras. Claro que hay sacrificios humanos. Bueno, entonces... pero de eso a pasar a que son unos caníbales que se comen a la gente. Bueno, ¿mataban gente o no mataban gente? Y tú me puedes decir... Claro, diferente para el que lo mataban. Claro, para el que era el padre, el hijo, el abuelo, no es nada Lo que diferente. pasa es que él dijo que se los comían. No es nada Tiene diferente. razón. Yo a lo que te Pero debato... por favor, ¿cómo va a justificar semejante barbaridad? Sí, claro, me A va a ver, pero yo quiero un comentario breve, puntualmente sobre Grecia. Grecia, hasta época de Aristóteles, en el culto de Dioniso, tenía sacrificios humanos. Sí, claro. Aristóteles participó del culto dionisiaco. De hecho, en alguno de sus textos, él asegura, atestigua que vio a Dioniso descender de los cielos. ¿Bajo qué efectos, bajo qué sustancia? No lo sabemos, porque ahora se sabe que los griegos utilizaban sustancias para sus ritos, enteógenos y demás. ¿Qué quiero decir con esto? En época de Aristóteles, del padre de la lógica, del mundo occidental de la filosofía, en un culto que él participaba y practicaba, que era el dionisiaco, se realizaban sacrificios humanos. Sin embargo, nos hemos quedado con lo mejor de Aristóteles. ¿No es cierto? ¿Quieren?
¿Cuándo ustedes habían escuchado sobre los sacrificios humanos en época de Aristóteles? En la Grecia clásica. Bueno, El tan orgullo- condenable el- en Aristóteles como en nosotros. O sea, no, pero lo que estoy diciendo es que lo que nosotros hemos tomado de la Grecia clásica es lo mejor, ¿no es cierto? No hemos tomado los sacrificios humanos, hemos tomado la lógica aristotélica. Igualmente, de los pueblos prehispánicos, tomemos lo mejor. Que tuvieron mucho. Que tuvieron Y mucho. lo hay, por supuesto. Estoy de acuerdo contigo. Es que con todo respeto, no hay ideas. No hay... ¿Ya? Sí. Muchas gracias. Podemos tener una última pregunta siempre que no hablemos de caníbales. Si alguien se anima a hablar de otra cosa, Sí, el señor de suéter hay que rojo aprovechar ya- el tiempo. Una última. No podemos repetir, ¿eh? El último. Buenas tardes, sí. Brevemente, lo que estaba diciendo, yo he tenido la ocasión afortunada de visitar varias veces México. Hay dos cosas que demuestran el mestizaje. Una, pasear por la calle, y otra, ver un mapa de carreteras. Porque donde está León, Zamora, Salamanca, Jerez y Madrid, está San Juan, Chamula, que es la unión de los dos, y Cuernavaca, que me parece una creación fantástica. Gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Pasamos a la siguiente mesa. ¿Verdad? Hay un receso, creo, ¿no? Bueno, tardaremos unos pocos minutos porque hay que hacer un cambio en los micrófonos, pero enseguida estamos de vuelta con la mesa musical.